Y ese es el título del mensaje. Cuida tu salvación. En primer lugar, apropiese de que la salvación es suya. Apropiese del punto de que usted pelea por ella. Apropiese desde el lugar de que Cristo murió por darnos esa salvación. Póngase en la perspectiva de que Dios ha movido cielo y tierra para que usted y yo seamos salvos. Movió lo mejor del cielo y sigue hasta hoy, sigue ejerciendo sobre la tierra dominio y autoridad para que usted y yo seamos salvos. La lucha que Dios tiene no es contra Satanás, iglesia. Satanás está vencido. Satanás está derrotado. Satanás está preso en su condenación. La lucha de Dios constantemente y diariamente es para que usted y yo creamos en esta salvación tan grande. Para que usted y yo no nos perdamos de disfrutar y deleitarnos de lo que Él nos ha entregado, de lo que Él conquistó ya a través de Jesucristo, y que todos los días lo renueva por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, empecemos por algo sencillo. Satanás, era lo más difícil, está derrotado. Satanás está derrotado, entonces quedo yo. Queda el yo. Queda la persona. Queda el espíritu que está en mí. Queda los sentimientos que están en mí. Y Dios no los quiere quitar. Dios no quiere borrar tus sentimientos. Dios no quiere borrar tu memoria. Dios no quiere borrar tus recuerdos. Dios no quiere borrar tu familia. Dios no quiere borrar tu existencia. Dios quiere hacerla justa, santa y sana. Si nos paramos desde esa perspectiva, entonces yo voy a querer digerir lo que Dios tiene que decirme. Si me pongo a entender y a analizar quién es Dios para mí, voy a querer escuchar su palabra. Voy a querer recibir su consejo. Voy a querer seguir su camino. Amén. Y el Señor me llevaba a Mateo 24. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24. (24:36). Ayer fue un día poderoso y sigo felicitándolos a cada uno de los que pudieron servir, de los que no se pudieron acercar. Fue una gran victoria que es para todos. Esa es la justicia de Dios, que la victoria de uno es para todos. Amén. Es un aplauso más fuerte a usted mismo. Es una gran victoria, iglesia. El que haya gente que valore el servicio que hombres y mujeres de Dios le están dando en ese momento, es una gran victoria. El que haya gente que valore el nombre de Cristo y lo tenga no en poco, sino en mucho, porque mueve el corazón de otras personas a hacer obras justas, es una gran victoria. Y eso lo veía yo ayer, entre las lágrimas de personas necesitadas, decirme que era una excelente labor, que gracias por estar allí presente, que no se sentían solos. Es una gran victoria, iglesia, que a pesar de la necesidad y la angustia que se ha incrementado quizás un poco ahora en el país, entendemos que aun cuando el horno se ha encendido 7 veces más, vamos a salir más que victoriosos, porque ese fuego no nos va a quemar, no nos va a consumir, sino que nos va a sacar lo mejor de nosotros. Va a borrar lo peor de nosotros y a sacar lo mejor de nosotros a las calles, para que otros puedan realmente conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer a su Padre. Eso es una gran victoria. Por eso merece un gran aplauso. Amén. Usted se lo dio. Mateo 24. Pero quiero que aprendamos a cuidar nuestra salvación. Porque si bien las pruebas y las tribulaciones y las situaciones del día a día nos enseñan, nos forman, nos llevan a un entendimiento de muchas cosas, la razón de muchas cosas, nos llevan a recapacitar en otras, y ese es el día a día y lo que hablábamos el domingo pasado.
Necesitamos herramientas para vencer en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades. Y tiene que haber un norte, porque tenemos que entender que el norte, la dirección, me da a mí la esperanza de saber al lugar donde yo voy a llegar, de saber al lugar donde yo voy. Algo histórico fue cuando Colón salió de las tierras donde él conocía, pero él tenía una teoría que demostrar de que la tierra no era cuadrada, sino que había algo más en ese horizonte. Y él sabía, creía, había algo en su corazón, y digo yo que sería Dios que le había hablado, o había una convicción en este hombre. Y en el caminar Dios ayuda a la convicción de una persona a que pueda rendirse a sus pies. Yo lo creo así. Cuando las intenciones son correctas, cuando la posición es correcta, Dios va a dirigir a esa persona siempre a rendirse a los pies de Cristo. Jesús, son las palabras de mi Señor Jesús aquí en Mateo 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjese que Jesús como hombre no se incluía en este punto. Ni los ángeles, solo mi Padre. Solo mi Padre sabe la hora. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento y casándose, hasta que Noé entró en el arca. Diga, hasta que la iglesia entra en el redil. Es una representación de la iglesia. Noé, como creyente, como hombre de fe, tenía que dar un paso de entrar a la voluntad de Dios para que los tiempos se puedan cumplir. Yo no puedo esperar que Dios cumpla su palabra si yo no soy fiel a su palabra, si yo no soy fiel a lo que esté establecido como principio y como voluntad de Él. Amén, iglesia. Dios no es ambiguo. Dios no es ambiguo. Dios no es hoy sí y mañana no. Su sí es sí y su no es no. Entonces yo no puedo pretender jugar o manipular la decisión de Dios o la palabra de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la sinceridad. Por eso no hay un día perfecto, no hay un día predeterminado para decir este es el día en que el Señor viene. Y había un concepto dentro de los católicos, y eso lo aprendí por una persona que en un momento fue mi jefe y era bien católico. Y él me decía, ya Cristo vino. Yo no sé en qué creen los evangélicos. Ya Cristo vino. Y este hombre, los católicos son cristianos, pero ellos tienen una percepción de que ya Cristo vino y que no regresa a la tierra. Es lo que entiendo. No he estado en la religión católica a profundidad, a pesar de que estudié 20 años en un colegio católico, como lo es el Loyola. No me enraicé en las tradiciones católicas, porque siempre tuve la enseñanza de mi madre, una posición ecuánime, sincera. Hablaba con el diácono: no, yo no voy a hacer la comunión, yo soy cristiano evangélico, no quiero hacer la comunión. Me respetaron. Siempre mantuve una posición y no me introduje mucho en el conocimiento del catolicismo. Pero sí me llamaba la atención de que este hombre tan católico me decía que ya Cristo bajó a la tierra y que Él no regresaba. Porque Cristo, cuando le he leído ese pasaje y se lo he predicado, cuando resucita, Él camina aquí en la tierra. Camina por muchos días, por varios días, y se le aparece a más de 500 personas. Entre esos sus discípulos, entre esos los apóstoles firmados o confirmados. Pero hay una promesa
Hay una promesa que está dada no para ese momento específico donde Cristo resucita y se muestra a las personas como una manifestación real de la resurrección, para que quedase asentado en los libros y en la historia y de generación en generación, más de 2000 años atrás, que Cristo resucitó, que el Salvador de la humanidad sí vino a la tierra, sí murió por nosotros, sí marcó un antes y un después, y se divide la historia en dos. Amén. Y esa es una posición donde Cristo viene, pero viene del infierno. ¿Qué es esto? Viene de rescatar, viene de predicar en el infierno, viene de hablar a todas esas almas que estaban antes de que Él apareciera, que por una u otra manera estaban cautivos en ese lugar. Miles de años atrás no había aparecido Jesús en la historia como hombre, y Él estaba entrando en el infierno a hacer justicia. Solo le bastó 3 días para hacer justicia en ese lugar, y que el que creyera en ese lugar fuese salvo juntamente con Él. Usted se imagina la autoridad y el dominio de Jesús para quitarle las llaves de la muerte a Satanás allí, en su territorio. ¿Usted cree que en su casa Satanás tiene poder y autoridad? No. ¿Usted cree que en Venezuela Satanás tiene poder y autoridad? No. ¿Usted cree que en el cielo, en las huestes, en el mundo espiritual, Satanás tiene autoridad sobre su vida y la mía? No, iglesia. Jesús arrebató toda esa autoridad. Lo que estaba en las llaves, en las manos de Satanás, Jesús se lo quita allí y aparece en la tierra para dejar muestra, porque Dios siempre muestra. Dios siempre es ejemplo. Dios no deja, mire, es que no dejó nada aquí en la Biblia a medias tintas. Dios era claro cuando un rey era malo, cuando un rey era bueno, cuando un rey fallaba, cuando un hombre o una mujer de Dios se equivocaba, cuando hacían lo bueno. Dios lo deja asentado. Dios no anda haciendo cosas a escondidas. Hay misterios, sí, pero son misterios y son sorpresas hermosas. Lo excelente de Dios es que la sorpresa que Él nos dé va a ser hermosa. Satanás, la sorpresa que te dé va a ser un batacazo, un batazo, un golpe muy duro. Pero ninguno de eso tiene precedencia o autoridad a la sorpresa que Dios nos quiere dar. Yo quiero que usted y yo esperemos esa sorpresa. Yo quiero que usted y yo nos afirmemos en esa sorpresa. Que nos pongamos a tono y en entendimiento de que hay una salvación para nosotros, de que esta vida no es todo. Cuidando mi salvación. Y hoy no es un día diferente al de Noé, cuando todo el mundo se casa, se da en casamiento por interés, por alguna necesidad, por algo específico, y en algunos casos por amor. En algunos casos por entendimiento de que necesitamos, anhelamos la bendición de Dios, de que en ese principio eterno hay poder. Hoy es diferente y hoy hasta lo legalizan en muchos sitios, de que hombre con hombre se pueda casar o mujer con mujer se pueda casar. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Se legaliza en un país donde todas las leyes se cumplan. Como pastor, si tú te niegas a casarlo, entonces puedes ir preso. Si como ministro te niegas a ser ecuánime o a ser consecuente con la voluntad de esa persona, puedes ir preso si las leyes se aplican. En esas estamos, en esas andamos. En eso está el primer mundo. Aquí en tercer mundo todavía estamos luchando con la harina pan, con el conflicto de quién es el que tiene la razón de los militares o de la situación o de la calle. Vamos a ocuparnos entonces de lo que realmente tiene peso, de nuestra salvación. Vamos a ocuparnos de lo que realmente es eterno, de nuestra salvación. No es que me voy a desligar o a hacer de la vista gorda con la situación que vivimos en el país. Nunca le he dicho eso en los 6 años casi que tengo aquí predicando. Nunca le he dicho eso.
Siempre le he dicho que sea responsable con su posición, responsable con sus derechos, responsable con sus deberes, responsable con su casa, responsable con esta iglesia, responsable con el trabajo que tiene, responsable con los hijos. Que tome su lugar de responsabilidad como papá, como mamá, como estudiante, como hijo, como adolescente, como niño de esta casa. Amén. Nunca le he dicho algo contrario, pero las muchas aguas pueden ahogar el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros. Y es un plan de salvación, porque ese es el plan eterno. Lo demás es pasajero. El PSUV es pasajero. La oposición es pasajera. Los hombres son pasajeros. Los sistemas son pasajeros. El sindicato donde estás trabajando es pasajero. La empresa social cristiana, la empresa política, el lugar donde estás trabajando es pasajero. Esa empresa donde se produce el oro, donde hay tantas riquezas que quizás sustenta a una o varias familias, es pasajero. Entonces Dios, cuando nos manda o nos pide que hagamos un alto, como lo hablaba hace unas semanas atrás, que hagas un alto, ¿es para qué? Para que reflexionemos y cuidemos lo que realmente no es pasajero, no es perecedero, que es nuestra salvación. Y yo le pedí al Señor, Señor, ¿cómo la cuido? ¿Cómo cuido yo eso tan grande? Porque es un tesoro que no lo entendemos, no lo vemos. Y me paraba en mi casa, por la cual he estado por 41 años, la casa de mis padres. Los 41 años que tengo he vivido allí. En momentos intermitentes he salido y tuve mi apartamento. Cuando me casé, lo vendimos. Por la misericordia y la gracia de Dios alcanzamos una casa, porque por lo mismo que vendí el apartamento de una habitación, compré una casa de 5 habitaciones. Y eso solo lo hace el Señor. Yo no me llevo la gloria. La gloria es de Él, porque eso lo hizo Él. Eso no es lógico en el mundo natural. Eso no es lógico en el mundo económico, de la economía. Y no estoy hablando de una zona peor, estoy hablando de una zona mejor. Y alcancé mi casa. Y hace un año la vendí. Y hace 3 meses compré otra. Porque la vendí en el mejor momento y estoy comprando una en el peor momento. Y estoy en un mejor lugar. Pero esto no es confiando en quién está en el gobierno. Esto no es confiando en el consejo del economista o de tal o de cual. Es confiando en la palabra de Dios. Es confiando en que Dios abre puertas. En que yo oro, yo clamo, yo pido. Y si Él abre puertas, yo actúo. Amén. Alguien me decía en el transcurso del año, bueno, pero es que tú andas en un buen carro y tal y cual, y tú vendiste tu casa. ¿Qué sabes tú que he tenido que hacer yo para andar en ese buen carro? ¿Qué has hecho tú para que tu economía rinda? ¿A quién le has pedido tú para que llegue sabiduría y buena administración a tu vida? ¿A quién has clamado tú para que abra puertas muy cerradas y para que las puertas del infierno no prevalezcan contra ti? ¿Usted puede hablarle así a Satanás? Sí puede, iglesia. Usted no necesita entrar en conflicto con más nadie. Háblele así a los principados, a las huestes, a las potestades que han venido en contra suya, para detenerlo, para humillarlo, para hundirlo, para dejarlo, para atascarlo, dejarlo estancado. No lo permita más. No lo permita más. Y no estoy diciendo que usted va a salir de aquí a gritar a todos lados y empezar a pelear con todo el mundo o con Satanás porque lo ve en todos lados. No. Empieza a creer en las promesas. Y el Señor me daba 3 principios aquí en este pasaje.
que va de Mateo 24 y entra en Mateo 25. Y usted los ha visto en algunos casos. En el 24:45 hice algunos apuntes. Déjenme abrirlo aquí. Y no crea que yo estaba enchufado, ni dateado, ni... Hace meses atrás le decía, si estoy enchufado es con el cielo. Si estoy enchufado es con el reino de los cielos. Ahí sí quiero, bueno, un cable de alta tensión, una torre de transmisión de 440 kV. Esa donde no falla la potencia. Que venga directo del cielo a mi vida. Amén. Ahí sí quiero estar enchufado. Dice el Señor en el 45, dice, después que Jesús le habló a los discípulos de que cuidaran esta salvación, de que el día no estaba quizás escrito o no estaba manifiesto ni en las escrituras, ni los ángeles lo sabían, pero que teníamos que entender que así como en el día de Noé, vendría un momento donde Él regresaría a la tierra, donde Él vendría a buscar a su iglesia como el remanente santo y bendito para repoblar la tierra, para gobernar sobre la tierra, pero ya desde el punto no de lucha entre bien y mal, sino del punto de eternidad, de gozo y paz, de bendición eterna, de gloria y honra día tras día, de crecimiento y nunca un bajón, sino un solo estándar, crecimiento, una línea recta, perfecta, inclinada 45 grados hacia arriba, crecimiento. Ese es ese día del Señor. Dice fidelidad en el servicio. Esto me ponía a mí a pensar. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Y todos se van al pastor, y todos nos vamos al apóstol, y todos nos arropamos de que, bueno, es Bertucci que tiene que estar allí metido en la cápsula con Dios para que la iglesia esté santa. Es Nahum Rosario que, bueno, fundó este ministerio, y él tiene que acarrear este carruaje, tiene que llevar y arrear este carruaje por el tiempo que esté aquí, porque él es el fundador y él es el apóstol. Y cada uno va viéndolo acorde a la responsabilidad del otro. Pero tenemos que empezar a verlo como la responsabilidad nuestra. Diga, la salvación es mía. La salvación es mía. Usted vino aquí a ser salvo. Usted vino a esta tierra, bueno, sí, a batallar, a alcanzar muchas cosas, a alcanzar metas, a tener victorias, a pasar algunas derrotas, pero por sobre todo eso, a ser salvo. A que haya un encuentro especial y eterno entre esta carne y la santidad de Dios, para que esta carne sea perfeccionada a la altura del Espíritu Santo de Dios. Eso es poderoso, iglesia. Eso es poderoso, porque eso lo alcanzó Cristo. Y dice Él que lo alcanzaremos nosotros. Pero es otra prédica más. Hoy vamos a ocuparnos de la salvación. Dice, ¿quién es ese siervo fiel y prudente al cual puso el Señor en su casa? ¿Usted dónde está hoy? ¿Dónde está usted hoy? En la casa de Dios. ¿Quién lo puso a usted aquí? ¿El pastor? ¿El hermano que le predicó? ¿El grupo de evangelismo que llegó a su casa y le tumbó la puerta? No, mi gente no hace eso, ojo. Tocad y se os abrirá. Si se abre la puerta, usted entra y predica, ¿verdad? Pues fíjese,
Hay religiones que casi le tumban la puerta a usted, pero es por obra. Es una salvación para ellos, es una salvación donde están buscando esa obra, y si yo convierto a 100, entonces yo tengo la salvación. Nosotros no queremos llenarnos de obras sin que el cielo se llene de hijos. Las obras que hagamos es para llenar el cielo de hijos. El Señor nos está hablando aquí de la fidelidad en casa. Fíjese, dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, sobre los bienes del Señor. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted y yo tenemos una herencia, y esa herencia yo no quiero que Dios la ponga con los hipócritas. Los hipócritas son los infieles. Yo no quiero que Dios ponga lo que ha prometido, las promesas que tiene para mí como persona, como Aquiles Salón, como hijo suyo, porque usted tiene su herencia. Usted tiene herencias personales de parte de Dios, y yo no quiero que mi herencia personal Dios la ponga en lugares secos, que la ponga en lugares donde pondrá a los infieles. Y no es un mensaje para atemorizar, pero sí, yo tengo temor de Dios, porque dice la palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero la misericordia tiene un punto límite, porque hay una tardanza en esa ira. Pero el día de juicio llega. El día de juicio llega, iglesia, y esto no es una verdad que yo pueda ocultar. El día de juicio llega a usted y a mí. Y sería yo ligero si hablo solamente de la gracia y el amor de Dios, y no somos entendidos de que hay un juicio por no ser fieles, por no permanecer fieles, por pensar que podemos delegar en otros la salvación que nos ha sido dada, por pensar que la oración o el clamor de otros va a venir a hacer pie o hincapié en mi salvación, cuando me corresponde a mí, dice la palabra, trabajar por ella. Y aquí me está hablando de un servicio y una entrega, un servicio a Dios y una entrega a la voluntad de su nombre. Y fíjense, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. He ahí el norte. ¿Cómo no servir yo a alguien que me quiere bendecir? Y que si yo entiendo que es el dueño del oro y de la plata en esta tierra, que Él me va a poner en ese lugar a dirigir de lo que Él es dueño. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo, y Él te quiere poner a que tú lo dirijas, a que tú lo administres, a que tú lo gobiernes, a que tú y yo. Entonces esto me tiene que a mí hacer recapacitar. Yo quiero servirlo a Él. En medio del servicio a Dios, en medio de esa entrega a Dios, yo estoy cuidando mi salvación. Yo no estoy teniendo en poco el sacrificio que Él ha hecho por mí. Le estoy diciendo a Dios: tú vales. No vales poquito, vales mucho. Vales mucho, y por eso yo te sirvo a ti. Por eso yo busco tu dirección. Por eso yo te alabo. Por eso yo clamo tu presencia. Por eso yo necesito que seas tú quien dirija mis palabras, quien dirija esta iglesia, quien dirija mi negocio. Por eso yo necesito que seas tú quien me aconseje para formar mi familia, para dirigir a mis hijos, para dirigir a mi esposa, a mi esposo, de alguna manera, con algún consejo. No se trata de tener títeres, sino de aconsejar. Y estamos hablando del servicio a Dios, fidelidad. Y escúcheme, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel. Aun cuando ayer no fuimos tan justos,
Él permanece fiel hoy para perdonarnos, para levantarnos, para sanarnos, para lavarnos y para entregarnos esas promesas, para entregarnos esa herencia. Y estoy hablando de aquí, de la tierra, no estoy hablando de algo a futuro en la venida de Cristo. Estoy hablando de aquí en la tierra, cuidando la salvación. Y en medio de esta salvación, usted no tiene que vivir en miseria. Esa es mentira de la religión, que la persona que es humilde es porque vive en miseria, es porque vive en necesidad y porque siempre está apagadito y andrajoso, entonces ese es un humilde. Es mentira. Esa es la falsedad más grande que hay. Eso es lo que Satanás quiere para que usted y yo vivamos en angustia y en necesidad todo el tiempo, y no nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, en lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, para yo cuidar mi salvación, primero tengo que permanecer ¿qué? Fiel. Fiel. Fiel a Dios. Fiel en el servicio. Fiel. Fiel en la iglesia. Fiel en mi casa. Usted no puede conservar un matrimonio si usted no es fiel. Usted no puede conservar un puesto de trabajo si usted no es fiel. Usted no puede conservar un ministerio si usted no es fiel. Usted está captando lo que es la fidelidad. Usted está captando el trasfondo de ser fiel en lo que hace. Es más, usted no puede cumplir sus sueños si usted no es fiel a esos sueños. Ojo, si yo le soy fiel a Dios, mis sueños se van a hacer cortos comparados con los de Él. Y como los sueños de Él son más grandes, Él los pone en mí ahora entonces. Y yo los agarro y digo: Señor, mis sueños son pequeñitos comparados con los tuyos. Yo quiero los tuyos. Pero es un principio de fidelidad. Amén. Por eso le decía que creo que Dios, en el caminar de alguien que es fiel a una buena causa, Dios lo va a encaminar a que llegue a los pies de Cristo para salvar a esa persona por su fidelidad. El siguiente punto que Dios me daba aquí es la parábola siguiente, las 10 vírgenes, en el 25. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. 2000 años han pasado. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sigue hablando del regreso de Cristo, sigue hablando de la salvación del hombre, sigue hablando de la eternidad nuestra, la suya y la mía, y nos pone en la posición de la prudencia. La prudencia, fidelidad, es el principio eterno, fidelidad a Dios, y nos conlleva a un término de prudencia, de ser prudente, y pone 10 vírgenes.
Y las lámparas dispuestas representa, yo creo, que el corazón nuestro. Mi corazón está dispuesto, Señor. Y las 10 vírgenes habían dispuesto el corazón, pero la prudencia me lleva a mí a llenar el corazón con la voluntad de Dios. El ser prudente me lleva a mí a escuchar la palabra de Dios día a día y a llenarme de sus promesas y su voluntad sobre mi vida. Esa prudencia me lleva a mí a conocer y a entender quién es Dios. Esa misma prudencia por conocerlo y entenderlo me lleva a mí a serle fiel. Esa prudencia me lleva a mí a que el día malo no me falte provisión, a que el día malo yo no entre en angustia, a que el día malo yo no caiga en vergüenza, a que el día malo yo no falle por la necesidad o por la tentación y me deje doblegar por el pecado. Las vírgenes prudentes, las 5, es más, el Espíritu Santo nos da una sabiduría para contestar. Porque aquí no está hablando de ser bondadoso o no. Dios nos manda a ser dados. Mejor es dar que recibir, mejor es dar que recibir. Pero no está hablando aquí de una provisión física a alguien, porque las otras vírgenes le dijeron, dame algo de aceite. Está hablando de lo espiritual. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Dios nos está preguntando hoy, ¿de qué nos estamos llenando? Si nos estamos llenando de su palabra o nos estamos llenando de la basura que dice el mundo y los problemas. Si nos estamos llenando solo de los conflictos y de las mentiras de la crisis, que no es una realidad que la vivimos, sí la vivimos, pero no es lo eterno. No es lo eterno, esto es perecedero. Lo eterno es lo que yo me tengo que llenar. Y eso de lo que yo me voy llenando va a ir opacando, va a ir sacando la crisis, va a ir opacando el problema, va a ir menguando hasta hacerlo nada el conflicto o el problema que estemos viviendo, sea matrimonial, sea con problemas de algún vicio, sea con problemas familiares, sea de la índole que sea. Le decía al Señor el domingo pasado que Él es el Padre de misericordia. Él es el Padre de toda misericordia. O sea que no hay nada que Dios no pueda llenar. Amén. Fíjese entonces que esa posición de sensatez me lleva a mí a orar cada día. La oración es tan sencillo y no lo hacemos. Y nos lo repiten todos los días, pero no lo hacemos. Y el Espíritu Santo nos lo habla, pero no lo hacemos. Iglesia, no nos engañemos, no lo hacemos. Y eso ha sido parte de nuestras grandes derrotas, por no orar para que no venga el conflicto, para que disminuya las consecuencias, para que mengüe la posibilidad de que yo caiga. Es allí donde se llena la lámpara, el corazón. Es en esa oración donde Dios nos habla y nos recalca, nos resalta sus promesas. No es, iglesia, en simplemente llevar el plato de comida, que es una bendición, que es una honra a la creación de nuestro Padre. No es en levantar un coro, una alabanza en algún lugar. Como llenamos realmente el corazón de salvación es en medio de la oración a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque sigue siendo mía. Sigue siendo mía. Y hagamos esto sin dejar de hacer lo otro, porque lo otro sigue siendo una ofrenda. Lo otro sigue siendo una ofrenda a Dios, una consecuencia de lo que yo me he llenado en oración, de lo que yo he llenado mi corazón. Entonces Dios siempre nos va a estar recalcando: tu corazón, hijo, tu corazón, hijo. Has permanecido fiel, pero no te quiero ver sentado allí sin que tengas una comunión conmigo. Has permanecido en el país, pero no te quiero ver en Venezuela derrotado, destruido. Te quiero ver en una relación conmigo. No te quiero ver en conflicto con el vecino, en tribulaciones con los hermanos. Te quiero ver en una relación conmigo. No te quiero ver pidiéndole al otro
corriendo, pastor, pero es que ore por mí porque yo tengo meses que no oro. Es una relación conmigo. Y nos da sabiduría para contestar. Usted se imagina la posición de la otra virgen de decirle, pero mira, si te doy esto, me quedo yo sin luz también y nos quedamos las dos. Entonces mejor ve donde hay. Ve donde hay. A los pies de Cristo hay. En la presencia del Espíritu Santo hay llenura, hay plenitud de gozo, hay paz, hay esperanza, hay victoria. Entonces yo quiero ir ¿a dónde? A los pies de Cristo. Yo quiero ir ¿a dónde? A la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero ir ¿a dónde? A la oración sincera y genuina. No tienes que ser el intercesor que se sabe todos los versículos, o que se sabe la mayoría, o que dirige las multitudes. No tienes que ser ese. Tenemos que ser el que clama, el hijo que pide a un padre, porque lo reconoce como su Señor y como su Salvador y como el sustento eterno. Porque allí en esa intimidad le estamos diciendo a Dios que Él vale, que su palabra vale, porque es allí donde realmente somos sinceros. Aquí podemos tender a una palabrería, podemos tender a algo, a una postura, iglesia, pero en la intimidad no tenemos postura con Dios. En la intimidad somos sinceros con Dios. En la intimidad y esa sinceridad, Dios llena el corazón tuyo y mío con sus promesas y con todo lo que Él tiene. La oración viene acompañada de ayuno, de intercesión. La oración viene acompañada de todo eso, y todo eso es necesario. Pero en vano ayunamos, en vano dejamos de comer si no estamos orando con el corazón. Sería simplemente dejar de comer si no hay una oración sincera. En vano estaríamos sirviendo y siendo fieles si no hay una oración nuestra sincera con Dios. Porque allí en la intimidad es donde le decimos, Señor, sí, yo he sido un truán, yo he sido un mentiroso, yo he sido infiel, yo he estado con este o he estado con aquella, o hice esto o hice aquello. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Y el Señor levanta tu corazón. Y vienes a la casa de Dios no en condenación y angustia, sino vienes en clamor y esperanza para llenarte de paz, de bendición y de victoria. Y sumado a eso, estás cuidando la salvación. Estamos cuidando la salvación. Es poderoso, iglesia. Es poderoso el entender que necesitamos hablar con papá. Hablar con papá. Y no se ponga con tantas posturas con Dios. Dios lo conoce. Dios lo conoce a usted. Dios me conoce a mí. Dios sabe nuestra necesidad, pero quiere ver nuestra cara. Quiere ver nuestra cara. Usted conoce a sus hijos, pero quiere verlos a la cara cuando los va a escuchar, los va a exhortar o los va a felicitar. Quiere verlos a la cara. ¿Cierto? Bueno, cuando oramos estamos viendo la cara a Dios. Estamos hablándole cara a cara con Él. Iglesia, esto no era posible antes, solo en Cristo. El mediador perfecto entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque podemos venir por su sacrificio santo a rendirnos delante de nuestro Padre sin que haya otro mediador. Y seguimos siendo hermanos aquí en casa. Y seguimos sirviendo aquí en casa. Porque si yo soy fiel a Dios, voy a servir a mis hermanos. Voy a servir en casa. Voy a servir al ministro, voy a servir al que adora, voy a servir al que lava los baños, voy a servir al que cuida los carros abajo, voy a servir al que trae el agua, voy a servir al que está en el sonido, voy a servir al que apaga las luces, voy a servir al pastor, voy a servir a cada uno. En medio de mi fidelidad y servicio, estoy cuidando mi salvación. Porque estoy siendo siervo en casa, como lo hizo Cristo. Yo vine a servir y no a ser servido. Lo hizo Cristo, no lo voy a hacer yo. Amén, iglesia.
Diga prudencia. Hay un proverbio, yo lo busqué aquí, Proverbios 13:9, búsquelo conmigo, si lo proyectan. Quise leerlo desde el 9 porque establece que la luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. ¿Cuántos quieren que su lámpara no se apague? Amén. Yo no quiero que mi lámpara se apague, sino que brille, y delante del Señor brilla alegremente. O sea, nunca se borra la sonrisa de su rostro, nunca se quita el brillo de sus ojos, la ventana del alma, sus ojos. Nunca se quita ese gozo y esa felicidad a pesar de las situaciones, porque todos tenemos situaciones difíciles, pero no todos tenemos a un Dios fiel. Aunque es para todos, no todos lo entendemos, no todos lo buscamos, porque Dios es para todos, pero no todos lo buscan. Entonces diga: yo tengo un Dios fiel, así que mi luz va a brillar alegremente. Wow. Pero dígalo con gozo, dígalo con entendimiento, con revelación, iglesia. La luz tuya va a brillar alegremente. O sea que tu servicio va a ser de gozo para ti y para otros, de que el trabajo que estés haciendo va a ser de bendición para ti y para otros, de que las empresas que estés emprendiendo va a ser de bendición para ti y para otros, de que el servicio en el ministerio que estés haciendo va a ser de bendición para ti, para tu casa, para la iglesia y para fuera de la iglesia. Amén. Es poderoso y dice que ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. ¿Ve? El Espíritu Santo da sabiduría para responder hasta las cosas más difíciles, hasta los momentos más complejos, hasta las preguntas más insólitas. El Espíritu Santo te da la sabiduría por ser fiel y prudente para responderlas. ¿Cómo usted cree que un apóstol ante tantos ataques se puede parar siéndole fiel a Dios, fiel a su casa? Estoy seguro que con errores porque es hombre, estoy seguro que con debilidades porque sigue siendo humano, estoy seguro que con luchas porque es de carne como usted y como yo. Pero prudente, Dios le da la sabiduría para dirigirse, para hablar, para no desmayar, para continuar. Así lo hace con un pastor, así lo hace con un ministro, así lo hace con cada líder, así lo hace con cada siervo que se conserva fiel y prudente. Y vas a tener respuesta como hombre sabio o mujer sabia que eres. Amén. A ese conflicto, a esa situación, no seas soberbio. Pide perdón, reconoce, arrepiéntete, salte de ese enredo y súmate a la prudencia de ser digno de reconocer nuestra debilidad y de que esa debilidad Dios se gloría en sanarnos, en levantarnos. Y por eso puedo decirle el pequeño testimonio que le di, y la gloria es de Él. La sabiduría es de Dios. Y mi confianza está en Él. Amén. Por último y no menos importante, para cerrar, cuidando mi salvación, me lleva a la parábola de los talentos. Y usted la ha leído. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro dio 3 y al otro dio 1. Asimismo, después de mucho tiempo regresó en el 19
Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y usted sabe que el que había recibido 5, trajo 5 más. El que había recibido, sigo leyendo aquí para leerlo rápido, su Señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y de la misma manera le entregó 2 más y le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y se acercó el que había recibido 1. Y dice que acercándose le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. No conocemos a Dios. No conocemos a Dios. No tenemos relación con Dios. No hemos buscado realmente conocer a Dios. Y este hombre ya juzgaba y decía que le conocía y que eres un hombre duro. Por cuanto eres duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré. Aún el Señor le reconoce no lo que Él es, sino lo que Él pensaba de Dios, o lo que Él pensaba de la posición de Dios. Una parábola en base a la voluntad de Dios, ¿ok? Y aún si pensaste que yo soy malo y que cosecho donde no siembro, ¿por qué no entonces agarraste lo que te entregué y lo diste a los bancos o a los banqueros, y al venir hubiera recibido los intereses aunque sea? Entonces quítele o quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nuevamente habla de la salvación. Sigue estableciendo un principio de salvación, de eternidad. Dice que será echado al lugar de los infieles. ¿Está hablando de dinero aquí? ¿Podemos ser tan materialistas para pensar que es dinero? Fíjese, la palabra talento es muy diferente a capacidad. La capacidad es lo que nos habilita a nosotros para recibir los talentos que Dios tiene guardados para ti y para mí. Y escribí algo, dice: los talentos representan oportunidades para usar nuestra capacidad para servir a Cristo. Los talentos que tú y yo tenemos representan oportunidades para usar la capacidad que tenemos para servir a Cristo. Esto es poderoso porque todos recibimos talentos. No todos tenemos la misma capacidad. Pero a medida que yo cosecho y siembro mis talentos, mi capacidad se va ensanchando. ¿No lo entendió? En medio del servicio, fuera de la iglesia, cuando yo salgo a predicar, cuando salgo a preparar un plato de sopa, cuando salgo a bendecir a alguien, cuando salgo y manifiesto los dones, los talentos que Dios me ha dado, la capacidad que yo tengo, que todos tenemos una capacidad, pero no es la misma para cada uno. Unos tenemos más, otros menos. Pero lo poderoso de esto es que Dios no nos deja en la misma condición. Al que le dio capacidad, que es a ti y a mí, por medio del servicio, la oportunidad que tenemos de, con nuestros talentos, servir, esa capacidad va a aumentar. O sea, es elástica, se expande. Y le dice al Señor
O le dice al siervo o al que estaba administrando, al que tenía 10, ahora dale lo que tenía, el que tenía 1, el que tenía 2, el que tenía 5, y no los sembró, no los trabajó, no los manifestó. Cuidando la salvación, iglesia, predicándole a otros. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. No tengas en poco el predicarle a alguien, no tengas en poco el servir fuera de esta iglesia, porque no se trata de solo servir a mi hermano que lo veo todos los días aquí en casa, o que de alguna manera ha hecho una siembra en mí, ha tenido una buena cara, o tuvo el deber de predicarme y estoy en esta iglesia por él, estoy a los pies de Cristo por él. No se trata solo de nosotros, se trata de los que están afuera, se trata de la gente por la cual Cristo también murió. Y esto es una posición. Usted se imagina que un Jesús Adrián Romero no hubiera cultivado el talento que Dios le dio, y este talento no lo hubiera puesto al servicio. Usted sabe cuántas personas de una u otra manera, por escuchar una adoración de este hombre, han llegado a los pies de Cristo, han llegado a un arrepentimiento sincero, sin tener que estar delante de multitudes en una predicación, sino simplemente por una emisora, en algún CD que le regalaron. De alguna forma llegó esa adoración a sus oídos, y por medio del Espíritu Santo hay un quebrantamiento, hay una reflexión y hay una posición de buscar algo diferente a lo que estaba haciendo. ¿Cuántas personas dejaron de quitarse la vida por una adoración así? Eso es el servicio. Eso es el servicio fuera de la iglesia. Diferente al principio, el servicio dentro de la iglesia, el servicio a Dios. Fuera de la iglesia sigue siendo un servicio a Dios, pero no es solo a mi hermano ya. Es al que no conozco. Es a los que Jesús me mandó también. Porque esta palabra no se quedó allí y se le mostró a 500, no para que quedara sepultado entre 500 personas y los 500 dijeran, no, yo vi a Cristo y ya. Por eso estamos 2000 años después, porque esos 500, por lo menos un porcentaje, fue valiente para servir a otros y predicar este evangelio. No se enfocaron en el que falló, que fue Judas, porque muchas veces nos enfocamos en el que nos falla, y como nos enfocamos en el que nos falla, entonces estamos dispuestos a fallar siempre y nos justificamos por la falla del otro. No, yo tengo derecho a fallar. Entonces sí, tú tienes derecho, pero no estás en el deber de fallar. No tienes que fallar. Entonces no lo hagas un deber, el fallar porque alguien falló. No, el odiar porque alguien te odia, el humillar porque alguien te ha humillado, el robar porque alguien te robó, porque alguien está robando. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Usted está entendiendo a Dios lo que Dios quiere decirle. Ese servicio a otros es lo que necesita Venezuela. Ese servicio al venezolano, al hermano, al que le hablaba hace unos días atrás de el buen servicio, que eso enamora a la gente. Eso tiene que ser la iglesia, los buenos servidores. De que no hacemos las cosas por compromiso, porque voy a ser salvo entregando estas 50,000 sopas o estos 100 platicos de sopa. Estoy sirviendo por amor a lo que Dios hizo, por mí primeramente y por estas personas, por la humanidad entera. Esta era una posición, iglesia, donde Jesús le estaba resaltando los días de gloria. Los días de gloria. Y los esperamos, vienen días de gloria. Y Dios te está diciendo, ensánchate. Te está diciendo, ensánchate, porque mi gloria está contigo. Porque mi gloria está con esta iglesia. Porque mi gloria está con mi palabra. Porque mi gloria está con las promesas que te he dado. Porque mi gloria está con tus hijos que están en tu casa. Porque mi gloria está en el lugar donde te deleitas, donde me buscas. Porque mi gloria está en el lugar donde bendices a otro. Porque mi gloria está en la iglesia que te he entregado para que sirvas y para que seas de bendición allí, y no para que estés viviendo en un conflicto, en un problema todo el tiempo, sino para bendecir, bendecir, bendecir. Vamos a proponernos eso, iglesia, bendecir. Vamos a proponernos dejar a un lado el odio, la maldad, la mentira que ha invadido no solo al país, al mundo entero. Y esto no es un mensaje motivacional solamente, es un mensaje espiritual, un mensaje para digerirse. Por eso el Señor nos decía al principio, digiere. Este es un mensaje para que usted salga y empiece a analizar. No tenga
No tenga esas parábolas en poco, porque las has escuchado mucho. Si viene de la iglesia católica, las has escuchado en la iglesia católica, porque siempre se usan, pero hay que entenderlas, la raíz. Jesús las estaba dejando marcadas como principios de salvación, principios de eternidad, fidelidad al Padre, servicio dentro de la iglesia, sensatez, ser diligente, ser prudentes, ser prudentes y usar el talento que Dios te ha dado. No lo dejes escondido. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de ánimo. Aquí no estamos para burlarnos, no estamos para burlarnos de alguien. Muchos tienen temor en cualquier lugar de manifestar algún talento porque piensan que los demás se van a burlar, y esa burla siempre ha opacado la posición de servicio o de entrega de alguien. No permitamos eso en la iglesia, no permitamos eso en los jóvenes. Los que se suman son para aportar. No seamos nosotros los que los escondemos, los que los hundimos. Seas nuevo, seas viejo, seas de antes, seas de la generación de tal o de cual, no, sigue siendo de Cristo. Somos de Cristo, nueva criatura. Amén, iglesia. Así que usted y yo hoy nos paramos dispuestos a cuidar nuestra salvación, sin dejar de servir, sin dejar de honrar y sin dejar de ofrendar con nuestra vida lo que tengamos que hacer para el Señor. Póngase sobre sus pies.